Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más con su docente, Diana Sánchez. Hoy vamos a continuar con nuestra clase del tema conociendo la estructura interna de la Tierra. Vamos a proseguir con nuestra presentación interactiva. Bueno, aquí tenemos, mis queridos estudiantes, nuestro tema general, que es la unidad uno, estructura interna de la Tierra, y nuestro segundo tema, que son las características físicas de la Tierra. Vamos a proseguir con la presentación. Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos en la clase pasada, que fue la estructura, las capas internas de la Tierra, como son corteza, manto y núcleo. Un recorderis facilito nomás. Vamos a nuestra clase, a lo que se respecta a nuestra clase de hoy. Aquí tenemos características de cada capa interna de la Tierra. Nuestra primer capa que nosotros tenemos es el manto terrestre, perdón, la corteza terrestre. La corteza terrestre o listósferas, o sea, entre esa esfera significa esfera de roca. Consiste en un caparazón frío y rígido. Es la primera capa de la Tierra en una profundidad de 35 a 40 kilómetros y que habitan todos los seres vivos del planeta. Esta capa tiene contacto con la hidrosfera, consiste con la hidrosfera y la atmósfera, como nosotros podemos ver aquí en la imagen. Entonces, y alcanza la temperatura aproximada de 22 grados, equivalente al 0,5 de la masa terrestre, y a su vez se divide en capas oceánica e continental. Nosotros tenemos aquí nuestra capa continental y nuestra capa oceánica. Si ustedes ven la imagen, ¿qué se les viene a la mente? Que la capa oceánica se refiere a los océanos, diga, porque ahí les he puesto pececitos y como simulando un mar, diga. Y del otro lado tenemos personas, que quiere decir que es el lado de los continentes, donde se ubican todos los continentes, o sea, donde nosotros vivimos, diga. Entonces, eh, la corteza oceánica, esta constituye el fondo del océano y la función como fuente hidrotérmica, de modo que ella evita que el océano se congele. La corteza oceánica evita que el océano se congele, ¿no? Porque tiene esa fuente hidrotérmica. Hagamos de cuenta como que tiene un poquito de caliente y frío, diga, no permite que esté helado. A eso se refiere. ¿Ya? Los principales elementos que están en esta capa oceánica son el aluminio, el hierro, el magnesio, el calcio y el potasio. Vuelvo y repito, la corteza continental es la corteza que forma los continentes del planeta, o sea, los minerales que más abundan dentro de la corteza continental son el aluminio, el silicio y el magnesio. Y luego tenemos nuestra corteza oceánica, que es la que permite el funcionamiento del océano que no se congele. Diga, bueno, proseguimos. Nuestra segunda capa es el manto terrestre, como se los decía. El manto es la capa intermedia de la Tierra. Está situada entre el núcleo y la corteza terrestre. Diga que fue la primera que vimos. Entonces, el núcleo, perdón, el manto terrestre tiene hasta 2.900 kilómetros de profundidad, que equivale al 70% de la masa terrestre. Los principales minerales que se encuentran aquí son el silicio, el silato, el sodio, el hierro, el magnesio, y a su vez está dividido en dos, que es el manto superior y el manto inferior, como ustedes lo pueden ver en la imagen. Luego tenemos que el manto superior, conocido también como astenosfera, cuyo significado es esfera débil.
El manto superior se encuentra en un estado viscoso, es el causante de los movimientos de la corteza, si bien de la corteza terrestre, si bien lo recuerdan ayer que yo le decía, porque era importante conocer esto, la estructura de la Tierra, miren que aquí está, vamos encadenando con lo que vimos el contenido de la otra clase, diga. Entonces, el manto superior está formado por rocas fundidas, también conocidas como magma, ¿ya? Que llegan a la superficie en forma de manga volcánica. Ahí está la respuesta a lo que hablábamos ayer de ciertos eventos que se pueden ver en la superficie. Significa que dentro de la corteza superior, ella permite esos movimientos, ¿diga? Luego tenemos el manto inferior. El manto inferior, también conocido como mesósfera, se encuentra en estado sólido. Alcanza una temperatura de hasta 3000 centígrados. Ya. ¿Qué quiere decir? Significa que nosotros tenemos nuestro manto superior y también dentro del manto superior se ponen las corrientes de convección. ¿Qué son las corrientes de convección? Son como quien dice lo que genera las olas de calor. A eso se refiere cuando hacemos de corrientes de convección. Entonces, hasta aquí tenemos que nuestra corteza terrestre es la más delgada y se divide en dos, que son la corteza continental y la corteza oceánica. La una es la corteza continental, es donde están ubicados los continentes, por eso el nombre se asocia rapidito. Y la corteza oceánica es la de los mares, diga de los océanos. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra tercera y última capa, que sería el núcleo. El núcleo es la capa más profunda, es la capa más profunda de la Tierra. Esta es la capa que provoca el magnetismo del planeta. También es llamado endosfera y se encuentra formado por metales pesados, principalmente de hierro y níquel. Ahora me comprenden por qué le decías que son como que entre la parte más interna de la Tierra, más es como que más pesadita, diga, vamos entendiendo. Entonces nos está diciendo que dentro del núcleo podemos encontrar el hierro y el níquel, diga. Eh, el núcleo el núcleo se apertura, su temperatura va de los 3300 grados menos los 5000 los 5000 grados y equivale al 30% de la masa terrestre, al igual que las otras capas. El núcleo se divide en núcleo externo y núcleo externo. Dentro de nuestro núcleo interno, de nuestro núcleo externo tenemos que tiene una profundidad aproximada de 2500 kilómetros debido a las altas temperaturas. Este se encuentra en estado líquido, de modo que se genera un flujo causante del núcleo interno. Por ejemplo, como ustedes pueden ver en la imagen, les tengo ahí el níquel y el hierro en su estado líquido, como ustedes lo pueden divisar. En eso se refiere que en el núcleo externo podemos encontrar esos dos componentes químicos, diga. Ahora nos vamos con el núcleo interno. El núcleo interno se trata de una esfera más sólida. Posee un radio de 1255 kilómetros y es más fuerte que el núcleo externo debido a la presión y el peso de las otras capas que ejercen sobre él. Y está compuesto también de hierro y níquel, pero en su estado sólido, en su estado sólido. Como que ustedes ven, tras soportar el peso de las capas superiores, más el peso que ya tiene, por eso es la capa más pesada, como quien dice, la más profunda. A su vez ustedes dirán, profesora, en la imagen se ve más chica, ¿por qué va a ser la más pesada? Pero es la que está más abajo, significa que le cae el peso de las demás. Entonces, ¿qué nos deja de enseñanza estas dos temáticas que hemos visto? Hemos podido interiorizar y conocer más a profundidad, diga,
en qué capas se desarrollan eh, ciertos eventos naturales, diga que nosotros hicimos eventos de la naturaleza, ya lo podemos detectar. Entonces ya nos queda claro que dentro de lo que es la capa más delgada, que es la corteza terrestre, esta está dividida en dos, que es la corteza oceánica y la corteza continental. Ya sabemos que ella, la una permite como que dice, la rotatividad, el funcionamiento de los continentes, diga. Y la otra permite que, gracias a su estado de hidrotérmica, no permite que los océanos se congelen como nosotros tenemos el Polo Norte, diga, que en su mayoría pasa más congelado, diga, quiere decir que puede ser, haya esa concentración y por eso no permite que sea congelado en su totalidad, porque aún hay agua aún está en su estado líquido, podemos decir. Hay hielo, pero a su vez hay estado líquido. Es gracias a la fuente hidrotérmica que tiene la capa oceánica, que está dentro de lo que es el manto, la corteza terrestre, diga. Luego, en nuestro manto terrestre, como podemos decir, tenemos el manto superior, que es el causante, como quien dice, de las olas de calor y donde se forman las masas volcánicas, diga. Y por último, no por último, tenemos después nuestro manto inferior, que es conocido como mesósfera, que se encuentra en estado sólido, que quiere decir estado sólido y alcanza una temperatura hasta. Significa que ahí también podemos encontrar, como quien dice, rocas, diga, porque está en estado sólido, diga. Ya, entonces, y por último tenemos nuestro núcleo interno, nuestro núcleo externo y nuestro núcleo interno. Diga, que ya sabemos que el núcleo externo eh, es el que da las altas temperaturas que se encuentran en estado líquido, de modo que se genera un flujo causante del campo magnético, diga. Y por último, nuestro núcleo interno que trata de la esfera metal sólido. Entonces, ya. Eh, con esto nos queda claro de dónde provienen los movimientos o los eventos de la naturaleza que nosotros podemos apreciar acá en nuestra atmósfera. ¿Qué capa interna de la Tierra permite aquellos eventos? Eh, ahora ya me comprenden el por qué es importante conocer las capas internas de la Tierra para nosotros poder detectar estas situaciones que se dan en nuestra atmósfera. Espero que esta clase le haya gustado. Nos vemos en una próxima clase con su docente Ileana Sánchez. Bye, los quiero.